donde iba el tío Marchena, que el que bebiere de él correrán ríos de agua de vida. Y esto se lo decía a una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Y dice la Biblia, y estaba cansado Jesús y se sentó. Y le dijo a la mujer, saca para que yo pueda beber. Ese pozo donde se había sentado era aquel mismo pozo en el cual había que poner una losa encima porque manaba tanta agua que cuando lo dejaban sin tapar salía el agua y desbordaba. Era el mismo pozo en el cual unos cuantos años antes aquel hijo enviado por su madre para buscar una esposa se había parado en el camino y había bebido de ese agua. Era el mismo pozo en el cual también un lacayo iba buscando doncella para su señor. Era el mismo pozo que siglos después Jesús se tuvo que sentar a su vera y decirle, saca agua para que yo pueda beber. Porque ha pasado el tiempo y aquel pozo del cual emanaba el agua de una forma extraordinaria ha ido secándose con el tiempo. Por eso decía el tío Marchena, lleno del Espíritu, que acercarse a Jesús es acercarse a un manantial el cual no tiene fin. Decían las niñas en el coro que al final fue su palabra. Porque la palabra es semejante al agua, que limpia. Hagan lo que quieran. Es semejante al agua, digo la palabra, porque limpia. Pero también es pan, como decía su siervo, porque alimenta. En esta tarde yo me debatía compartir con ustedes algunas cosas. Toma, pues se ve que está. Sí, qué bueno es tener recambio. Amén. Muy bien. Sometido a un cable. Porque eso siempre va bien. Les decía que en esta tarde yo me debatí hace unos días, cuando el lunes nos veíamos con su pastor, le decía, este domingo puedo ir, y no han faltado dificultades para que no estuviéramos aquí. Y la verdad que venimos con mucha ilusión, pero me llevo un gozo y una alegría. Les voy a explicar por qué, porque muchos no lo saben. Yo estuve aquí de pastor. Lo voy a recordar todas las veces que pueda. Aunque el que tienen es más guapo, más joven, más vigoroso, tiene más fuerza y encima ha cambiado de local más bonito. Dios lo ha bendecido. Y me ha bendecido a mí por tenerlo de amigo. Pero a mí me bendijo y me ha bendecido hoy con algo que pasó. No sé si os acordáis los que estabais en esa época. ¿Os acordáis de un mueble que pusimos al lado de los aires acondicionados con unos libros? ¿Os acordáis? De una librería que montemos. ¿Os acordáis? No se acuerdan. ¿Se acuerdan de verdad? Pues ahí está el motivo de aquella librería. El motivo no era poner libros para que ustedes leyeran. El motivo es que tenía que venir aquel joven a hacer unos trabajos en la iglesia. Y yo decía, ¿y qué le mando? ¿Y qué le digo? Le voy a poner a que apunte los libros que se llevan, que traen, que vengan, me los voy a tener conmigo. Me compré aquel mueble, lo busqué por donde pude, puse todos los libros que tenía, ya no me queda ni uno. No sé dónde están, ya ni me acuerdo. Pero allí los pusimos. Él no sé si se acordará, pero yo sí. He orado muchas veces por él. Aquel joven, nieto de la tía Quinina, ¿dónde estará, Señor? Incluso
recibí una carta, no lo voy a contar porque eso es demasiado personal y me hincharé de llorar. ¿Lo cuento? Uno de su casa estaba en las Tardó y me envió una carta y me ponía: tío pastor, y no me conocía, y yo decía, pues igual es más viejo que yo. Y empecé a decirme unas cosas allí y todavía la guardo esa carta, la tengo en la Biblia grande que yo uso para estudiar, todavía guardo esa carta y de vez en cuando la cojo y la leo para entender que Dios nos usa de una forma sublime con cualquier persona y en cualquier lugar. No porque seamos nada, sino porque Dios tiene siempre un propósito, que es salvar a las almas. Pues bueno, aquella carta la cogí y en esa carta también me hablaba del joven. Y yo lo cogí con mucho ímpetu, que viniera, que estuviera ahí, me acuerdo perfectamente. Y yo decía, Señor, dame la ilusión de poder bautizarlo. Dame la ilusión de verlo pasar por las aguas. No lo sé si en tantos años lo habrá hecho o no lo ha hecho, pero todavía tiene oportunidad. Amén. Tiene una iglesia que lo acoge. Amén. Tiene un pastor que lo puede administrar. Amén. Y tiene sobre todo al Espíritu Santo. Amén. Así que esos tres condimentos son idóneos para que aquello que no se pudo hacer entonces se pueda conseguir ahora. Amén. Porque la obra sigue siendo la misma. Amén. Y de eso se trata, decirles que el brazo del Señor no se ha cortado. Amén. Que Dios sigue siendo el mismo. Amén. Ay, Señor. En este tiempo el Señor, cuando nos invitan a predicar, estamos intentando traer un mensaje de cambio. ¿Y saben cuál es el mensaje de cambio? Es volver de nuevo al origen, al Evangelio que nos enseña la Escritura. Pero en un tiempo en el cual vivimos, y les doy mi palabra que les voy a intentar explicar por qué, es el tiempo más difícil de la historia de la Iglesia. El siglo I hasta el siglo VI se le conoce como la edad antigua de la Iglesia, donde nacieron todas las doctrinas y cada una de las enseñanzas de todas las iglesias cristianas que hoy habitan la tierra. Falsas iglesias y iglesias que son verdaderas, con doctrinas que no son fundamentales, pero que también nacieron ahí. Pero también las herejías, aquellas verdades que contradicen la verdad de la palabra y que engañan a los hombres y a las mujeres para seguir a Cristo, también nacieron en los 6 primeros siglos. Esa era la edad antigua. En la edad moderna o en la edad media hay un transcurso de 14 siglos, 15 siglos, prácticamente hasta hace 4 días, en los cuales se desarrolla lo que se conoce como la Reforma. La Iglesia Católica se deprava y empiezan a surgir reformadores: Lutero, Calvino, Savonarola, todos los reformadores, y cada una de las tendencias de teología dentro de la Escritura. Pero aproximadamente en el 1950 nace una iglesia, o 40 y tanto, en Francia. Una iglesia que en su mayoría tiene un llamado especial, igual que lo tuvo Pablo cuando predicaba a los gentiles. Pablo tuvo que ir a Jerusalén al primer concilio de la iglesia y tuvo que dar un informe preciso, concreto de la obra del Espíritu Santo en los gentiles. Y le dijo: los no judíos están recibiendo el poder del Espíritu Santo y están recibiendo al Cristo glorificado. Y ese mensaje de una obra nueva, con un mover el cual el pueblo judío no quería ni siquiera entrar en sus hogares, convierte aquel concilio en un concilio muy importante. Al igual que en el año 1945
el hermano que está con el Señor, el hermano Clement Le Cosset, tuvo que ir a un concilio de asambleas de Dios en Francia y decir: Dios me ha llamado a predicar a los gitanos. No lo entendieron los hermanos franceses de asambleas de Dios, pero el Señor tenía ese plan. Y empezó a obrar en aquel tiempo, lo saben ustedes. He visto un cartelito con una fecha, conocía la fecha, nunca se me olvidará, porque es el año que yo nací. Qué buen año aquel. No me acuerdo, pero seguro que era bueno. Amén. Somos de la quinta. ¿Qué sucedió en el año 77? Que Dios envió a alguien a Castellón. Y surgió de ahí una llama, la cual brotó de tal manera que llegó a formar lo que hoy hay en esta ciudad. No solo la capilla de la Iglesia Madre, sino cada uno de los creyentes que han recibido el Evangelio a través de aquel mover. La causa del amor de Cristo por nosotros. Pero la llave, un demonio manifestado. En el año 84 pasó lo mismo en Vinaroz. Un payico tocó una puerta. Salió un gitano y le dijo: estoy esperando a un hombre de Dios y yo estoy buscando a un gitano que reciba la palabra. Y allí se abrió la obra. Hemos visto milagros. ¿Sí o no? ¿Han visto ustedes milagros? ¿Han visto prodigios? Y ahora podríamos añorar cada uno de aquellos años y decir: aquel tiempo fue mejor. Pero yo en esta hora quiero decirle que Dios usó en un tiempo, que Dios sigue siendo el mismo y que Dios sigue siendo el mismo llamado para usted y para mí. Amén. ¿Creemos en el mover de Dios? Amén. ¿Creen en Dios? Amén. Pues prepárese, porque los beneficios siempre traen exigencias. Amén. ¿Me deja que se lo repite? Amén. Los beneficios siempre traen exigencias, pastor. Y cuando estamos prestos a escuchar esas exigencias y a servirle, es una bendición. Pero cuando no, Dios tiene que usar todos y cada uno de sus herramientas para que lleguemos a hacerlo a cabo. Me gustaría leer Hebreos 6 con ustedes. Soy el pesado de Hebreos 6, lo predico donde voy, pero sigo creyendo que lo fundamental es lo esencial, necesitamos lo mismo. Así que todos aquellos que tengan Biblia van a leer conmigo en Hebreos 6, capítulo 6, versículo del 3 en adelante. Es un texto muy conocido, dice la Biblia, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles a un vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales de Dios es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, hermanos o amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Repito el 9. Porque en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos a cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cierra tus ojos conmigo. Yo le voy a pedir al pastor que él haga una oración presentando mi vida y la iglesia en el nombre del Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias porque estamos en tu presencia, Señor.
Gracias por lo que llevamos de culto, Dios mío, porque tú nos estás bendiciendo. Te ruego en esta tarde por tu siervo, Señor, para que tú lo utilices de una manera especial para hablar a tu iglesia, Señor. Estamos necesitados de oír tu palabra, la palabra que hay en tu corazón hoy para nosotros. Te ruego, Dios mío, que abras nuestro entendimiento y que facilites tu palabra a tu siervo y que ésta corra y sea glorificada en medio de tu iglesia. Gracias, porque por fe sabemos que lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia lo confirme con un poderoso amén. Tomen asiento en el nombre del Señor. Estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. Estamos en el tiempo en que los señores hablan de salud mental. Estamos en el tiempo en los criterios de la ley de igualdad. Estamos en los tiempos que la Biblia dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Estamos en ese tiempo. Dice la Biblia, y hemos leído, que en cuanto a nosotros, dice el escritor, estamos persuadidos, decía el escritor, de cosas mejores pertenecientes a la salvación. No hay cosa mejor que la salvación. La salvación es el regalo más grande que el ser humano puede tener, porque la salvación es una esperanza. Es la esperanza de la eternidad. Es la esperanza de un bienestar para siempre. Pero también es una esperanza de ver a nuestros seres queridos. ¿Lo crees? Yo lo creo. Y usted dirá, ¿de dónde sale esa doctrina? Es la primera vez que voy a predicar esto en un púlpito. ¿De dónde sale esa enseñanza de la esperanza de los vivos en ver a los seres queridos? Sale de una doctrina fundamental llamada la resurrección de los muertos. Si nos vamos al capítulo 2 de Hebreos, mismo 6, dice: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son las doctrinas fundamentales. Y en esta doctrina comprende todo el tiempo del desarrollo de un cristiano. Son 6 doctrinas. 6 doctrinas que se dividen en 3 grupos de 2. ¿Te suena el número 3? El número 3 es la firma de Dios. Si Dios tiene que firmar algo, lo firma con un 3. Por eso cuando creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, lo creó tripartito. Lo que conocemos como la tricotomía humana. Somos cuerpo, alma y espíritu. El ser humano es divisible en 3. Cabeza, tronco y extremidades. Pero a la vez es divisible cada una de las extremidades por 3. Y cada uno de los órganos vitales divididos por 3. Los sistemas y cada uno de los sistemas del cuerpo, el circulatorio se divide en 3. El corazón, las venas y las arterias. Si nos vamos al circulatorio, hemos dicho, pues vamos a ir al esqueleto, al locomotor. También se divide en 3. Están los huesos, están los tendones, están las articulaciones. Si nos vamos al sistema inmunológico, a las defensas, también está dividido en 3. Tenemos los leucocitos, los glóbulos blancos, que están en la sangre, que protegen la sangre. Tenemos también cada una de las defensas que van contra los virus respiratorios. Y también tenemos aquellos que nos defienden de las heridas, las plaquetas, que con su formación crean una costra en la piel para que nada tenga que entrar ni salir. Cada uno de los sistemas que usted mire en la medicina del cuerpo humano se divide en 3. Por algo será.
Pero en esta ocasión quiero dividirles las doctrinas fundamentales en tres para entender que el desarrollo del cristiano es importante conocer las Escrituras. ¿Quiere ir al cielo? ¿Quiere ver a sus seres queridos? Después le voy a decir de dónde saco esa doctrina. Para ir al cielo hay que cumplir cada uno de los mandamientos de la Escritura. Y en estos fundamentos podemos desarrollar todo lo que el cristiano tiene que saber. Si no lo sabe, si usted, hombre y mujer de la Iglesia Grande de Castellón, no conoce cada una de estas doctrinas, corra desesperadamente a su pastor para que le enseñe. Porque no conozco a nadie que por un milagro se haya garantizado la salvación. No conozco a nadie que por un mover del Espíritu se haya garantizado su salvación. Pero sí conozco a todos aquellos que le ha transformado la palabra del Espíritu, que eso sí le ha garantizado la salvación. Porque la palabra es la única que nos transforma. ¿Quieren ustedes vivir un tiempo mejor? A cualquier persona que hablemos, sea un niño pequeño, jovencito o a un anciano, y le preguntaremos, ¿quieres ser feliz? Es que es obvio, responderá sí. Aunque le queden 80 años por delante o aunque queden 5 minutos, quiero ser feliz. Buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. El pasado del cristiano, la vida del hombre, se divide en tres: el pasado, el presente y el futuro. En el pasado está nuestra vida anterior a Cristo, nuestra vida en la cual dice la Escritura que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en el pasado tenemos que encontrar una acción que nos lleva a tener una reconciliación, y a esa acción se le llama arrepentimiento. Ese arrepentimiento no es ni más ni menos que le llaman un cambio de mentalidad, lo que es en latín la metanoia, o en griego. El cambio de mente. Voy hacia un lugar y giro 180 grados en otro sentido. El arrepentimiento ¿de qué? De las obras muertas, que no puedo hacer nada para ir a la salvación, que no tengo ninguna garantía de alcanzar el cielo por unas obras, no puedo hacer nada para llegar a lo más alto. Los hombres toman un avión y suben por el aire, cogen un cohete y llegan hasta el segundo cielo, donde están los planetas, las estrellas. Necesitan un cohete para llegar allí. Ahora están vendiendo cenas. Tú puedes cenar, si tienes el dinero suficiente, puedes cenar en el espacio y ver la Tierra desde fuera. No sé lo que pondrán ahí de comer. Les doy palabra que muy bueno no estará. Pero esto es por las vistas. Pero ¿y cómo alcanzo el lugar celestial más alto? Aquel que llama la Biblia el tercer cielo, donde habita Dios. No hay cohete ni avión para alcanzarlo. ¿Saben cuál es el medio para poder alcanzar ese lugar? El arrepentimiento. Decía aquel joven que había dejado la casa del padre, que volviendo en sí dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo teniendo hambre no puedo saciar mi hambre con la comida de los cerdos. El arrepentimiento es la vuelta a casa. Pero dentro del pasado, el saber que me tengo que arrepentir de aquellas obras que han sido transgresión de la ley de Dios en mi vida, hay una acción en el pasado que debe ser el camino hacia el presente, y es la fe en Dios. Porque es por fe que somos salvos en Cristo Jesús. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la Escritura. Y eso nos tiene que dar alegría, porque no tenemos que hacer nada más que creer. El pasado
si habláramos de una vida de un ser humano que se tiene que formar, sería el periodo de la gestación del bebé. Y discúlpenme la frase, en el vientre de la madre producen situaciones que la madre se da cuenta, pero que no se ven en el exterior. Así es el cristiano, que en el primer momento que alcanza una iglesia y entra en ella, hay cosas que no se ven, pero la iglesia lo siente. Es ese avivamiento de aquellos que vienen de fuera, que son nuevos y que llenan el corazón de los creyentes de gozo porque están viniendo a la iglesia. ¿Qué iglesia más triste la que no tiene una renovación de gente que se convierte? Da pena, tristeza. Pero cuando uno ve la juventud que está subiendo, que son niños que han crecido en el Señor y que no abandonan la iglesia y que van dando pasos de fe, te va llenando de gozo y de alegría. Y la iglesia se renueva. Porque qué bueno es tener juventud. Porque eso demuestra que hay futuro. El pasado representa la gestación. ¿Y dónde está la gestación dentro de la tricotomía del hombre? En el alma. En el alma está la voluntad, los sentimientos. El pasado es aquello que hace que nosotros seamos hoy lo que somos. Tanto en lo bueno como en lo malo. Y cuando recibimos a Cristo en el corazón nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos la fe de que Él nos ha salvado porque ha muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí. Esas dos acciones nos dan paso al vivir el presente de una forma con una voluntad, y ahí tiene que ver en el alma. Tiene que haber una voluntad, y dice la Escritura en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El paso al presente tiene que ver con la voluntad. Y hemos llegado al presente. El presente son dos doctrinas. Doctrina de bautismos y doctrina de imposición de manos. La doctrina de bautismos, si usted coge la Biblia, la Reina Valera, la que nosotros leemos normalmente, tiene al final de la palabra una letra muy importante. Y es una S. Bautismos en plural. Y usted me dirá, pero si hay un texto de la Escritura que dice una fe, un Dios y un bautismo. Paradójicamente, cuando hablamos de la fe, sabemos que la fe puede ser un fruto o puede ser un don. Pero a la vez también sabemos que Dios siendo uno son tres personas. En la doctrina de bautismos pasa lo mismo, es un solo bautismo que comprende tres pasos. El primer bautismo, el bautismo en agua, en inmersión. Aquel que predicó Juan y que decía, la verdad yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero vendrá otro que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tenemos dos, uno del agua y el segundo en Espíritu Santo y fuego. Dos bautismos que son uno. Porque Pedro fue bautizado en agua. Pero hasta que no estuvo en el aposento alto no se atrevió a abrir el balcón aquel y empezar a predicar, sois pecadores, habéis matado a Jesús. Arrepentíos y el Señor os da oportunidad. En la segunda parte hemos dicho el Espíritu Santo y fuego, pero hay uno tercero en Primera de Corintios. En Primera de Pedro y en Filipenses, si lo quieren leer, nos habla del padecimiento juntamente con Cristo. Ese es el bautismo de padecimiento. El que creyere y fuere bautizado. ¿Qué día más bonito el día que se celebran bautismos en una iglesia? Nos vamos todos al río. Los que van a pasar por las aguas se visten de blanco, compartimos el alimento, cantamos coros antiguos, batimos las palmas. Es una bendición. Alguna iglesia da un certificado del día en que han pasado por las aguas. Los que se han bautizado pasan los primeros a tomar el Santa Cena. Es un día bonito. Recordamos que en el cielo se celebra fiesta cuando un pecador se arrepiente.
El segundo de los bautismos también es un día de gloria, de fiesta. Porque cuando viene el Espíritu Santo te inunda, hables en lenguas, te quebrantes, cualquiera de la manifestación de que la visitación del Espíritu Santo está en uno, eso hace que haya alegría y gozo. Yo me acuerdo cuando nos enseñaban y nos decían, habla, no te importe, aunque no entiendas nada. Y tú decías, ¿pero esto son lenguas o es que me trabo la lengua? Parece lo mismo, pero no lo es. En este tiempo, en muchas ocasiones, a causa de no saber algunos administrar en su propia vida la bendición de algunos dones del Espíritu Santo, como hablar en lenguas o profecías, han dejado de practicarse por temor a que a otros crean que lo hacemos en desorden. Pero quiero decir que Dios sigue siendo el mismo. Amén. Y que la Iglesia Evangélica Filadelfia es una iglesia pentecostal. Amén. Y quiere decir que tiene que tener manifestación del Espíritu Santo. Amén. Hemos aprendido que el sello del Espíritu no es hablar en lenguas, pero es una manifestación, como el discernimiento de espíritus o como el don de ciencias. Es importante que usted practique eso y que lo deje en manos del pastor para que le guíe cómo tiene que hacerlo. Y estaba diciendo que eso es presente, la doctrina de bautismos. Pero vuelvo a repetir, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya hemos sido bautizados en agua, ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Pero el tercero es, ¿y cuántos han sido bautizados en el padecimiento juntamente con Cristo? Porque si con Cristo padecemos, con Cristo nos sentamos. Sigo preguntando, ¿quieres ir al cielo? Amén. Yo seguiré preguntando esto hasta el final. En el presente hemos dicho la doctrina de bautismos. Necesitamos para ser salvos bautizarnos en los bautismos de la doctrina. Los tres, que son uno. La doctrina de imposición de manos también se divide en tres. El imponer manos tiene que ver con el presente, porque es la administración de la vida del cristiano. Para bendición, dice la Biblia, en el libro de Romanos, imponían las manos para bendecir. También dice en el libro de los Hechos que imponían las manos para la sanidad. Por lo tanto, la segunda parte de la imposición es que cuando estamos enfermos podemos pedir que impongan las manos para que oren por nosotros los ancianos, el pastor, los ministerios. También una tercera, para delegar autoridad, para estar en un cargo en la iglesia, para ejercer una labor, sea pintar las paredes o sea predicar con panfletos en la calle. Sea cual sea la labor que hagamos, tiene que ser una delegación delante de Dios en imposición de manos para que sea en bendición, con una vida santa, recta y pura. Estoy llegando al final. Ese es el presente. Y el presente, en la gestación de la vida de un ser humano, lo compararíamos con el nacimiento, con el nuevo nacimiento. ¿Cuántos tienen DNI? Todo el mundo. La primera vez que te sacas el DNI necesitas un papelito que si no lo tienes no te lo dan. Y uno dice, ¿para qué necesito ese papelito? El papelito se llama partida de nacimiento. Y tú puedes decir, pero si estoy aquí, físicamente, si me ves, ¿por qué no me crees? ¿Necesitas un papelito que certifique? Te lo voy a decir muy sencillo. Nadie puede tener identidad si no ha nacido de nuevo. Muy bien. Amén. Porque hay gente que dice ser cristiano, pero no ha nacido de nuevo y por lo tanto no tiene identidad de cristiano. Pero cuando tenemos identidad es porque hemos nacido de nuevo. Por lo tanto el presente tiene que ver con el nuevo nacimiento. Si habláramos dentro de la
tricotomía del cuerpo del ser humano, estaríamos hablando de lo que es el físico. El presente es el físico, lo que tocamos, lo que palpamos, lo que tenemos ahora. Y nos vamos al futuro. Ya estoy llegando al final y les he dicho que quería decirles por qué nosotros tenemos la esperanza de abrazar a nuestros seres queridos. El futuro, dentro de las doctrinas fundamentales de Hebreos 6, o los rudimentos de la fe, nos habla de dos doctrinas: la resurrección de los muertos y los juicios eternos, o juicio eterno. La Biblia dice juicio eterno, y porque dice la Biblia, está establecido que el hombre, el ser humano, muera una sola vez y después el juicio, un solo juicio. Pero sabemos que la doctrina nos enseña que todo lo que tiene que ver con el juicio, estamos hablando de lo que tiene que ver con la eternidad para el ser humano. Para el cristiano, para usted y para mí que hemos recibido a Cristo, nuestro futuro en los juicios es un juicio de galardones. Es un juicio de premio, es un juicio de una forma diferente, en la que no hay una condenación, en el que no hay una pena, porque hemos recibido el derecho de que nuestra pena ha sido condenada en la cruz. Y siendo puesto en nuestro lugar, en ese lugar, y habiendo muerto el que tenía el acta de decretos que era contra nosotros, también nos justificó con su resurrección. Amén. Los juicios eternos, está el juicio de galardones para usted y para mí, en el cual se pondrán nuestras obras delante de Él, y dicen también divididas en tres: heno, madera y hojarasca. Si esas obras se ponen en el fuego, es material combustible que se disipa y no tiene valor. Pero si también ponemos oro, plata o piedras preciosas, es un material incombustible que no va a depravarlo el fuego ni el calor, y que va a permanecer. Por lo tanto, en ese momento será un momento de premio, de respaldo. Estoy llegando al fin. Los juicios eternos también tienen que ver con el juicio a las naciones, ese juicio que vendrá después del periodo de la gran tribulación. Y tendrá que ver un tercero, que es el juicio del gran trono blanco al final de los tiempos, en el que el mar devolverá sus muertos, y ahí será para condenación. Pero llegamos a la última de las doctrinas, la de la resurrección de los muertos. La doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina de esperanza de futuro. Y es la esperanza de la iglesia de hoy. Lo vuelvo a repetir. ¿Quiere usted ir al cielo? Tiene que vivir en su pasado, tiene que vivir su presente y tiene que alcanzar las esperanzas y las promesas del futuro. ¿Y cuál es la promesa del futuro? Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4: y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Miren, hace poquito tiempo escuchaba predicar este mensaje a un hermano muy conocido que no es de nuestra misión, pero un hermano que tiene sana doctrina. Y él decía que cuando recibió este mensaje lo recibió de un gitanico predicador de Madrid. Y él decía: ¿cómo puede ser que estos gitanos de Filadelfia hablen de abrazar a sus seres queridos? Pero si no hay mayor gloria que ver a Dios. Discúlpenme, y saben ustedes que los quiero con toda mi alma. Que por mucho sentimiento gitano que tengamos, el que gobierna en el cielo y el sentimiento que gobernará será el de estar delante de Dios gozando en su presencia. Porque tendremos un cuerpo glorificado, no solamente en el físico, también en el alma. Nuestra alma será glorificada, tendrá sentimientos distintos, por eso no habrá dolor, porque en el alma hay dolor, hay tristeza, hay quebranto, hay depresiones. Hay amarguras profundas, y nacen todas por la concupiscencia del ser humano, por el pecado que ha ocasionado esa tristeza en el corazón, y el corazón no es por más que símbolo del alma. Pero hay una esperanza en ese texto de la palabra que nos resalta el escritor.
Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, estaremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Y decía aquel predicador, el hermano Marcos Vidal, decía, no entendía el mensaje de los gitanos con la esperanza de abrazar a sus seres queridos. Y empecé a estudiar. Lo digo porque hay que decir las cosas buenas también desde el que las dice. No me voy a echar yo la flor de que eso lo he adivinado yo, no. Pero sí que es cierto que me llamaba la atención una frase en el texto que no comprendí hasta que él no empezó a tocar el tema. Y él decía, cuando yo llegue al cielo, quiero tocar mi piano para el Señor. O la función que Él me mande, yo quiero estar cerca del Señor y ver al Señor Jesucristo a todas horas. Pero nosotros seguimos diciendo que tenemos la esperanza de abrazar a nuestros seres queridos. Y mire, les voy a decir por qué. Para no equivocarme me voy a ir textualmente, porque se lo podría recitar, pero no quiero equivocarme a la hora de decirlo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, miren ahora, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor descenderá del cielo. Amén. Pero ¿saben por qué descenderá? Porque en el lugar donde Él habita, nosotros no podemos llegar todavía. No tenemos medios para alcanzar el tercer cielo. Pero tiene que haber una transformación para que lo corruptible se vista de incorruptibilidad. Y ahora dice que Él desciende a un lugar para recibir algo especial. Y descenderá del cielo, de su lugar donde Él mora, del tercer cielo, descenderá. Y ahora dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Estaremos juntos. No sé cómo lo hará, discúlpenme, ni tampoco me importa. No quiero buscarle tres pies al gato, quiero buscar lo que dice la Biblia. Y donde la Biblia habla hay que decir amén. Y donde la Biblia no habla decimos que es misterio. Pero en esta hora sí que habla y podemos decirlo con voz en cuello, que tenemos una esperanza de gloria. Y que el Señor nos ama tanto, que nos conoce porque nos ha creado, que nos va a regalar un instante de tiempo para abrazar a nuestros seres queridos. Después seremos transformados, no nos equivoquemos. Después yo veré a la Bianca y sí, sabré quién es, pero ya no habrá el sentimiento de que es mi esposa. Y veré a las niñas y diré, pues hijas mías son. Sabré quién son, pero no tendré sentimiento de padre. Hace un tiempo atrás, esta semana hemos hecho un año que hemos enterrado a una primica de mi mujer, comadre mía, con 40 años. Y hablaba con su marido y yo le decía, cuando ya sabíamos que le quedaba poco tiempo, íbamos a los hospitales, íbamos a las pruebas de los médicos, cuando ya no le daban esperanza, ya no había más medicación, no había nada que hacer. Y el médico nos decía, ya se ha acabado, no hay más tratamiento, han pasado los años, esta enfermedad está muy avanzada. Y yo le decía, compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
y al principio el hombre estaba en silencio, le daban espasmos musculares, tenía ataques físicos de los nervios que padecía por causa de la enfermedad, de ver cómo su esposa se iba consumiendo poquito a poco y cómo la enfermedad iba trayendo dolor a su cuerpo. Pero miren lo que pasa. Me siento con él una tarde, me siento con él y le digo: dime, ¿qué te pasa? ¿Has cambiado? En este viaje te veo distinto. Dice: el Señor me ha hablado, compadre. Digo: dime. Sé que mi esposa se marcha con Cristo. Sé que el Señor se la lleva. Ya no le estoy pidiendo a Dios que la sane, porque el Señor me ha enseñado algo, me ha regalado algo más valioso que la propia sanidad, y es que es salva, y que un día podré estar con ella, y por un instante podré volverla a abrazar como esposo, pero después estaré una eternidad gozando junto a ella, viéndola sin dolor. Eso me lo decían, imagínense cómo estaba. En el suelo había un charco de lágrimas. Al tiempo falleció cantando alabanzas en el hospital. Hoy mi compadre, después de que no nos vemos tanto como antes, sigue tocando su piano en el culto. 2 días después del entierro se hacían vigilias en su casa y estaban orando, cantando coritos al Señor. Vestido de luz, con el dolor lleno en el corazón de dolor y de angustia, pero con una esperanza. Amén. Y ahora dice: y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. ¡Para recibir! Esta palabra es importantísima. Para recibir al Señor en el aire. Me ha invitado no sé cuántas veces el Lucas a su casa. Y vente para casa, y vente para casa. No sé cuántas veces he visto al pastor y me ha invitado a venir un montón de veces. Vente cuando tú quieras, ya cansino, que haz lo que tú quieras. El lunes le digo: voy, haz lo que quieras, ven si quieres venir el domingo. ¿Y qué ha hecho el pastor? Nada más que he entrado por ahí, ido saludando a los hermanos, estaba ahí y me ha recibido con un abrazo. Si yo hubiera venido y no hubiera estado él, porque hubiera tenido algo que hacer y hubiera venido un poco más tarde, esta es su capilla, él es el pastor, pero yo hubiera estado aquí ya. Y cuando él hubiera venido, yo hubiera sido el que lo hubiera recibido. Pero estaba él antes que yo. Y como él estaba antes, me ha recibido a mí. Amén. Tenemos una invitación para ir al cielo. Amén. Y Dios mismo nos revela en su palabra que Cristo descenderá del cielo. Pero dice textualmente que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros juntamente con ellos recibiremos. Nosotros seremos tomados, transformados, nuestro cuerpo será glorificado y habrá un instante en el que estaremos juntos, los muertos en Cristo, los que nos han precedido, y nosotros tendremos un tiempo en que Cristo no estará allí todavía, en que Cristo no estará con nosotros todavía, porque tenemos que recibirlo, tenemos que estar juntos para decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No estaremos solos los que estamos vivos, estarán los que nos han precedido, y ahí todavía tendremos tiempo de abrazar a nuestros seres queridos y decir: abuelito, pare, mare, compañero, compañera, aquí estoy contigo. No sé qué te produce a ti, pero a mí me produce una alegría el saber que Dios ha pensado hasta en mis sentimientos humanos, que ha pensado en mis sentimientos humanos, que no me lo merezco, que no me lo merezco, porque no hay más grande que la salvación, pero tanto nos ama Dios que nos va a dejar un instante para abrazar a nuestros seres queridos. Esta doctrina no la enseñan en Oxford, ni la enseñan en Cambridge, la enseñaron 4 gitanicos que recibieron el mensaje en Francia. Amén. Tú buscas la teología sistémica
sistemática de Penman y no lo pone. Tú buscas la teología sistemática de Berkov y no lo pone. Tú buscas la teología de cualquiera de la cueva, no lo pone. Pero lo predican los gitanos desde el primer día que Dios les dio la palabra. ¿Qué esperanza tiene la iglesia de Cristo? Que Dios nos ama tanto que nos brinda aún la satisfacción de abrazar a nuestros seres queridos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Mandamiento de Dios. No hay que amar a nadie nada más que a Dios el primero y después ya todo lo demás. El primero Dios. Porque Dios es un Dios celoso. ¿Lo creen? Dios es un Dios celoso. Porque ha muerto en la cruz por ti y por mí. Le ha costado mucho. No ha sido cualquier cosa. Pero nos ama tanto que nosotros sin merecerlo nos da un regalo. Y dice, gitanicos, os voy a dar un regalo teológico que no lo predica nadie. Ni los americanos, ni los anglosajones, ni los chinos, ni los coreanos. Los 4 gitanicos que Dios les envió a predicar. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego la iglesia recibirá juntamente con ellos a Cristo en las nubes. Hoy quiero darte un grito de esperanza. Y es que aún todavía tenemos promesas para poder ser cumplidas. Amén. Dios nos ha llamado a marcar un hito en la historia. Vamos a tener persecuciones. ¿No lo saben ustedes? Sí, se lo digo, vamos a tener persecuciones. El responsable nos envió una faena y tuvimos que hacer una memoria de todas las actividades que habían beneficiado a la sociedad por estar la Iglesia Evangélica Filadelfia predicando en España. Un buen tomo. 50 años de predicación de evangelio. ¿Qué había ocasionado eso en la sociedad española? Me hizo indagar muchas cosas, y una de las cosas que tuve que indagar es que hay una ley llamada la Agenda 2030. Es la agenda de las leyes que se tienen que ir promulgando hasta el año 2030, que no falta tanto. En el año 2030 tiene que haber una ley que se llama Ley contra la incitación al odio o contra el discurso contra el odio. Y dentro de esa ley contra el discurso de odio hablan de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Esto es muy fuerte. Lo digo delante de la cámara porque como está escrito, si alguno lo busca lo puede encontrar. Y dicen que la Iglesia Evangélica Filadelfia tiene valores fascistas, porque hablan de la familia, porque hablan de los valores humanos que marca la Escritura, porque hablan de Dios. Y que es una de las iglesias evangélicas pentecostales con más membresía de Europa. ¿Y qué dice esa ley o ese proyecto de ley? Que en el año 2030 se declare a la Iglesia Evangélica Filadelfia como una iglesia fascista. No hablan de otra denominación. De Marchena, no hablan de otra denominación. Hablan de cristianismo, hablan de fundamentalismo, pero en específico hay un párrafo hablando de la Iglesia Evangélica Filadelfia. Cuando yo lo leía me ponía los pelos de punta. Hoy yo tengo, y ustedes lo conocen porque estuvo aquí visitando cuando yo estaba de pastor, yo tengo un primo, hijo de un primo hermano de mi padre, que está trabajando él y su esposa en Bruselas, en el Parlamento de Bruselas. En septiembre estará aquí con ustedes. Va a estar un mes dando clases en la universidad y estará aquí con ustedes visitando la iglesia grande. Y él me decía, porque yo le envié y le digo, chacho, mira esto, ¿cómo puede ser esto? Mira a ver que tú estás ahí, que eres político.
Tú eres doctor en antropología, tú sabes hablar y decir estas cosas, mírame. Y cuando él empezó a leer me envió un audio y me dijo: Juan, no lo podía imaginar, no lo he leído nunca, no sé cómo lo has encontrado. Voy a luchar con todas mis fuerzas para que eso no se cumpla. Pero si está ahí, no es solamente para España, es para todos los países de Europa que están marcando que tienen que luchar en contra de la Iglesia Evangélica Filadelfia. ¿Quieres irte al cielo? Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Porque hay una esperanza que ni aunque luchen contra nosotros nos podrán quitar. La esperanza de la gloria, en que usted y yo tenemos una esperanza eterna. Solamente dejarles que ustedes oren a Dios. ¿Les parece bien? ¿Quieren seguir marcando historia? Nada, no se lo creen. ¿Quieren seguir marcando historia? ¿Son la Iglesia Madre de Castellón? ¿Saben qué necesitamos ahora? Un avivamiento que no tiene que ver con sordos que oyen, con ciegos que ven, que resucitan. Necesitamos conducta y predicación por testimonio, para que seamos sal y luz. Para que muchos que están fuera vengan aquí porque no tienen dónde esconderse de los ataques del enemigo. Hay que pensar como dice la sociedad, hay que vivir como dice la sociedad y hay que estar como dicen las leyes. Te voy a decir algo. Nuestros niños jóvenes y nuestras niñas jóvenes tienen que escuchar muchas cosas en los centros educativos. Tienen que escuchar que Dios no existe, que todo es una fábula y que está muy mal eso de que las jóvenes tengan ganas de casar y formarse una familia. Mujeres de Dios, aprenderos la doctrina para enseñar en vuestras familias cómo se tiene que vivir. Varones de Dios, aprenderos la doctrina para que la conducta sea tan honorable que cuando nos vean al mismo Cristo. Solamente con la doctrina se recibe educación, solo con la educación se recibe formación y solo con la formación hay conducta de vida. Nos vamos para el cielo. Y yo con ustedes. Sabe Dios que me alegro de verlos, pero sabe Dios que cuando no los veo sigo orando por ustedes, porque allí sí nos veremos. La iglesia grande está aquí. La iglesia grande está aquí. Pero la iglesia grande también está aquí. Cuando usted se acuerde de nosotros, pónganos aquí. Pónganos aquí. Pero pónganos en sus rodillas. Porque no son tiempos fáciles. Son tiempos muy difíciles. Paz, salud y bendición. Los mismos kilómetros hay de Benicarló a Castellón que de Castellón a Benicarló. Todos juntos no caben, pero poquito a poco los recibo cuando quieren. Ya saben ustedes que para mí siempre es un placer. Mi padre me ha mandado saludos para ustedes. Y mi hermano Joaquín, que está en la línea, hoy hablaba con él, también me ha mandado saludos para ustedes. Saben ustedes que todo lo que nosotros queramos para nosotros lo queremos para ustedes. En breve, muy en breve, les daré a su pastor y a cada uno de ustedes, lo podrán ver y observar, un pequeño librito que se está escribiendo. Es un librito pequeñito. Y en ese librito que está escribiendo nuestro hermano Juan de Liria, pues hay un párrafo o un pasaje más o menos de página y media en la que aparecen ustedes. Así que cuando esté editado, en breve, muy poquito, yo me comprometo a traerlo, a no darles la tarde, a regalarle al pastorcito el libro para que ustedes lo tengan y que puedan ver cómo otras denominaciones, iglesias, porque ese libro es un libro que se va a regalar a Ferede,
hablando de la obra gitana española. Amén. Así que oren a Dios para que todo eso sea de bendición, Amén. sabiendo que no hay tribulación que nos separe de Cristo. Amén. Ni hambre. ¿Cómo? ¿Cómo es la palabra? Anda, que tiene que haber persecución. Todavía no hemos llegado a que nos quemen, como por la India, a unos hermanicos que están predicando los gitanos por el norte. Les han quemado la casa, les han quemado el culto, ha sido demasiado. Le han pegado un palizón al pastor. Al día siguiente de estar malo, se levantaba con unas muletas a predicar la palabra. Dios nos aguarde, Dios nos guíe y Dios les bendiga. Un aplauso y el pastor con ustedes.